Lectura de la Buena Nueva según el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo del 60 al 69. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bendiciones a todos mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente el hermano José Luis González les saluda y meditamos este día la palabra del Señor. Encontramos en el Evangelio a Pedro. Hace su confesión de fe en nombre de los otros apóstoles. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna, dice el versículo 68 del Evangelio. No dice dónde iremos, sino a quién iremos. El problema de fondo no es ir y abandonar la obra emprendida, sino a quién ir. De esa pregunta de Pedro nosotros comprendemos que la fidelidad a Dios es una cuestión de fidelidad a una persona a la cual nos adherimos para recorrer juntos un mismo camino, y esta persona es Jesús. Todo lo que tenemos en el mundo nos sacia nuestra hambre. Tenemos necesidad de Jesús, de estar con Él, de alimentarnos en su mesa con su palabra de vida eterna. Y qué hermoso es encontrarnos hoy con esta palabra que nos da la vida eterna. ¿A quién iremos?, dijo Pedro. Y si nosotros leemos la primera lectura de este día, que está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, nosotros vamos a dar cuenta en el capítulo 9, versículo 31 al 42. Abran su Biblia ahí en su casa y la pueden leer y meditar. Cuando nosotros leemos, sí, vemos que se iba construyendo la iglesia y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo la comunidad. La comunidad cristiana extendida ahora en diversas comunidades se enfrenta con los problemas de cada día: la enfermedad prolongada, la muerte inesperada de personas comprometidas, qué sé yo, con tantos obstáculos y pruebas y dificultades se enfrenta la comunidad. Y los discípulos viven bajo la mirada de Dios, con el sentido de su grandeza, esperanzados en ese Jesús resucitado. Y miden su vida a partir de Él y de lo que Él les va marcando a través de su resurrección.
Se interesan por los pobres y se preocupan por los enfermos. De este modo se va construyendo, como bien lo dice, como bien nos presenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por el mismo evangelista San Juan. Se va construyendo la iglesia. Y este libro, dedicado completamente a la difusión del Evangelio, no se olvida de la vida cotidiana, en su sencillez y en sus exigencias. Una vida que se va humanizando en contacto con el Evangelio y se convierte precisamente gracias a él en la base de todo anuncio que hasta ahora nosotros hoy conocemos, el anuncio de esa palabra viva que es Jesús. La asamblea eucarística se realiza y se construye continuamente en comunidad, una comunidad de salvación, esa comunidad de salvación que es la iglesia. Y nosotros encontramos la paz del Espíritu Santo, el aliento para una vida al servicio del Señor y de los hermanos. Y como Pedro en su tiempo, deberíamos de ser cada uno de nosotros transmisores de la vida del resucitado. En un término técnico, Cristóforos, transmisores pues de Cristo. Celebrar la palabra cada día, meditarla en nuestro interior, el evangelio del día en comunidad, en familia, en iglesia, es dejarnos llenar nosotros mismos por la fuerza de Jesús y luego irla transmitiendo a los demás, hablarles del Señor, hablarles de sus maravillas. Esos encuentros con las personas amigas, familiares, con las personas que queremos, que apreciamos y con los demás. Claro, sin llegar a hacer milagros, pero cuando te escuchan, cuando tú les predicas, cuando les predicamos, salen animados los que sufren. Cuando se han encontrado con nosotros, porque les llevamos esa alegría de Jesús, la alegría del Evangelio, como nos diría el Papa Francisco, con alegría logramos reanimar a los que están sin esperanzas o se sienten solos o no tienen ganas de luchar porque han perdido los ánimos. A aquella persona que en este momento está en una crisis tremenda de prueba, que en su corazón hay un dolor porque está experimentando aquella prueba que nunca imaginó que llegaría a su vida. Pero el Señor le anima en su palabra, en su amor, en su misericordia. Sí, mi hermano, hermana, a ti te digo, cualquier prueba que estés pasando, pon tu fe, tu esperanza en las manos del Señor y vas a ver qué bueno es el Señor. Y más temprano que tarde vas a decir gracias, Señor, por el milagro recibido. Y todo eso es lo que podríamos hacer si de verdad estamos llenos nosotros de los frutos de la Pascua. Y si tenemos en la vida el propósito y el convencimiento de hacer bien a nuestro alrededor las cosas de la ternura que Dios nos ha transmitido, las cosas del Señor que Él quiere que hagamos, su voluntad, no por nuestras propias fuerzas, claro, sino en el nombre de Jesús. Ya Pedro nos va a dejar bien marcada esa frase: ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Ahora dígale usted: Señor, ¿a quién voy a ir? Solo tú me puedes hacer el milagro de sanarme, de levantarme de aquí donde estoy caído. Señor, solo tú puedes hacer el milagro, aquello que te pido con ansias, aquello que hoy deseo y que me desespera. El Evangelio de hoy trae la parte final del discurso del pan de vida, nos muestra las exigencias de la fe y la necesidad de un compromiso firme con Jesús y con su propuesta.
Este lenguaje duro, ¿quién puede escucharlo? Con esta expresión se refleja cómo diversos discípulos se volvieron atrás y ya no estaban dispuestos a recorrer el camino de Jesús. ¡Ay! ¡Qué tremendo! Se quedaron atrás. Hoy a nosotros nos puede pasar lo mismo. Estamos en un momento o estamos viviendo momentos en que la vida cristiana debe ser vivida de verdad, ¿sí? Y contracorriente, proclamando unos valores que en el mundo no los quiere vivir, ¿sí? Que el mundo no quiere practicarlos. Muchas veces podemos ceder a las tentaciones, cobijar en nuestro corazón este pensamiento: esto es muy duro, ¿quién puede cargar con esto? Mejor lo voy a dejar, tiramos la toalla, ya no seguimos, ya no queremos estar en la iglesia, ya no queremos continuar en el trabajo pastoral, en nuestros grupos de crecimiento, en nuestras asambleas, en nuestros grupos de oración, porque lo sentimos duro. La decisión de quedarse o marcharse va a depender de que hayamos experimentado fuertemente en nosotros la fuerza de su mensaje, pan de vida, y sus palabras de vida eterna. Quisiera ponerme en el lugar de Pedro ante Jesús. ¿Qué respuesta doy a Jesús? ¿Qué me pregunta? Escucho esa pregunta de Jesús: ¿también tú quieres irte? Y esa es la pregunta que nos hace a cada uno de nosotros hoy. La vida es un avanzar, un caminar. Cuando nos quedamos quietos, todo se vuelve fijo, inmóvil, quizás más fácil, incómodo. Bien cómodamente estamos a veces. Más frío, más inútil, más muerto. Dentro de nosotros existe el deseo de avanzar, de seguir, de estar siempre tras las huellas de Jesús, pero muchas veces no sabemos hacia dónde ir. Necesitamos una voz que susurre con amor nuestro nombre, que nos hable al corazón y nos llame. En esa llamada escuchamos la voz de Jesús. Esa voz de Jesús que reclama nuestra atención, que nos promete la felicidad más absoluta a bajo precio. Y no podemos pasarla desapercibida. Esa voz que nos llama en nuestro interior, que nos pide la atención de nuestro silencio. Y esa voz es la voz de Dios en Jesús. Cuando la sentimos, cuando tenemos el gozo de captarla, de dejarnos acariciar el alma para escuchar la dulzura de su llamada, preguntémonos: ¿somos capaces de dejarlo todo por Él? De contestarle que sí, de emprender un camino que antes nos parecía del todo imposible. El amor y la llamada de Dios son irresistibles y Él es el siempre fiel. Atendamos esa llamada. A veces uno se pregunta: ¿por qué en la iglesia de hoy no ocurren maravillas como aquellos que nos cuenta el libro de los Hechos? Curaciones, conversiones, milagros, comunidades vivas que crecen a pesar de todas las dificultades. Y nos preguntamos: ¿dónde están hoy esos signos del resucitado? Quizás sea que con los siglos la iglesia se haya institucionalizado en exceso, perdiendo la frescura carismática, la frescura original, o quizás que muchos vivamos una fe un poco muerta, una fe que no nos compromete. Pero sí que hay comunidades cristianas en las que siguen sucediendo maravillas y milagros. Quizás de otro modo y circunstancias distintas, y no nos hemos dado cuenta. Vamos, deja que en tu comunidad, en tu vida, en tu familia, en ti mismo, suceda
el milagro que el Señor quiere hacer. Pero abre el corazón, la mente y tu vida al Señor. Paz y bien. ¡Ánimo! El Cristo resucitado camina con nosotros.